Entonces, bueno, como les mencionaba, hoy es el Día Internacional del Futuro y realmente este es un día que se celebra desde hace 7 años, todos los primeros de marzo, pues esta fecha realmente para conversar, ¿no? Sobre pues una serie de temáticas que tienen que ver con el futuro o con los futuros, ¿verdad? Ya voy a hablar un poco de esto y que están relacionados con temas de tecnología, pero también temas de desarrollo económico, social, humano, y pues estos, sobre todo, pues los retos que se van identificando sobre el futuro es algo que nos interesa a muchos, ¿no? Definitivamente, y es algo que Millennium Project ha sido también, pues a eso se dedica, a tratar, ¿no? De entender cuáles son pues estos retos del futuro para la humanidad, y eso es lo que queremos abordar y lo que queremos conversar hoy, en este día, en el World Future Day, versión, pues, El Salvador, ¿no? Como nodo local de Millennium Project, es un gusto tenerlos a todos aquí presentes. Mi nombre es Tony Carbonero, soy, pues, el director del nodo del Salvador de Millennium Project, para hablarles rapidito de Millennium Project, y pues también tengo la dicha que me acompaña don Guillermo Villacorta, que es el co-chair del nodo de Millennium Project. Millennium Project es un tanque de pensamiento internacional que está presente en 65 países y que se dedica a hacer pues una serie de estudios de futuro y de perspectiva, ¿verdad? Y esto es realmente interesante cuando hablamos de futuro. A los futuristas les gusta hablar de diferentes futuros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque partimos del principio que el futuro no es determinista, ¿no? Que para una causa no existe una sola consecuencia, sino que pueden haber pues una serie de posibilidades, ¿no? En estos futuros que se pueden ir construyendo, que dependen de muchas variables y que dependen también en muchos casos de la toma de decisión estratégica. Entonces, pues cuando abordamos temas de futuro, estamos hablando de horizontes de tiempo, ¿no? 2030, 2040, 2050, ahí se enmarca, digamos, estas conversaciones y es donde pues pretendemos como especialistas, ¿no? Cada quien en su ámbito, poder identificar cuáles son los retos de esos futuros, ¿no? Y pues hoy estamos viviendo en un contexto sumamente interesante, ¿no? Por muchas cosas que están sucediendo. Uno, sí, por la tecnología, por la digitalización que estamos viviendo, pero bueno, hace un año pues nos ha pegado también un evento que no podíamos prever en la magnitud, ¿no? Como ha sucedido, y que ha venido a cambiar las reglas del juego en muchas cosas, ¿no? No solamente en la manera como nos relacionamos, sino que también en cosas como la educación, en la manera como trabajamos, en la manera como, pues al final de cuentas también creamos productos y servicios, cómo llegamos también y seguimos generando desarrollo al mismo tiempo que somos inclusivos. Entonces, pues estamos viviendo en tiempos realmente muy, muy complejos. Entonces, pues esto nada más para dar un poco la introducción a este conversatorio y pues es un gran gusto ir presentando a las personas que nos acompañan y comentarles también cuál va a ser la dinámica, ¿no? Durante pues esta hora lo que pretendemos es abordar conversaciones, ¿no? Sobre el futuro y los retos del futuro para El Salvador. Cada uno de los participantes va a tener 3 minutos aproximadamente. Si quieren pasarse un poquito más, pues se pueden pasar, ¿verdad? Pero no más de 5, para abordar estos temas en los que cada uno son especialistas, ¿no? Así que, pues quiero presentarlos, ¿no? Por acá creo que todos tienen ya las cámaras encendidas y podemos verlos. Así que, pues, un gusto saludarlos. Como decía, tenemos a Guillermo Villacorta, ¿no? Quien ya introduje, que es copresidente o co-chair del Nodo El Salvador de Millennium Project.
También tenemos a Lito Ibarra por acá, fundador y presidente de SBNet. También pues es una persona es sumamente especial, digamos, en el sentido de que tenemos la oportunidad de tener su participación acá y saber que él también es parte del board de ICANN a nivel pues, mundial, ¿no? Que es donde se toman pues donde se discuten pues muchos de los temas relacionados con la gobernanza del Internet, hacia dónde va esto, ¿no? Y también pues Lito es fundador, es conocido como padre fundador del Internet en El Salvador. Así que bienvenido, Lito. Luego tenemos a José Rodríguez, es fundador de Legalítica, especialista en innovación legal y legal tech, ¿verdad? Es pues un abogado y pues algo sumamente interesante, pues cuando comenzamos a conocernos, un T-shaped lawyer, ¿verdad? Me explicó él, que es un abogado en forma de T, que conecta, digamos, pues con la tecnología, pero también con la transversalidad de los temas que tienen que relacionarse, ¿no? Con la legislación, ¿no? Con el quehacer, digamos, del derecho, ¿no? Luego tenemos a la doctora Noris Isabel López, quien es vicerrectora de Investigación y Proyección Social de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y también es docente universitaria con doctorado en investigación. A eso también le agrego que es una de las personas que adentro de la Universidad Tecnológica ha venido impulsando el laboratorio UTEC Núcleo, que pues es un laboratorio de innovación social y emprendimiento que ha abierto sus puertas y está lanzando una serie de retos muy interesantes para el presente y futuro del país. Bienvenida también, doctora Noris. Luego tenemos a la doctora Verónica Jaime. Ella es abogada y consultora especialista en Legal Tech. Es especializada también en Derecho Constitucional y también especializada en Nuevas Tecnologías, quien tiene mucha experiencia igualmente en todo el área bancaria, o digamos la industria financiera, y nos va a abordar algunos de estos temas. Nos acompaña Melania Parada, es gerente de mejora continua e innovación en termoencogibles y también es responsable del laboratorio Innovalab, creado por Termoencogibles, por Grupo Termoencogibles, y que sabemos que está liderando una serie de temas de transformación en la industria, en pues todo este tema que se nos viene, ¿no? con la transformación digital. Hola, Melania. Luego nos acompañan dos personas muy especiales del laboratorio de aceleración del PNUD. Tenemos a Claudia Olmedo, que es jefa de exploración y bueno, también es una persona reconocida, ¿no? en el ecosistema por promover el desarrollo, ¿no? Solamente de las personas, sino que de las instituciones, del sector TIC, ¿no? Y pues de una serie de transformaciones que se vienen de la mano. También pues digamos, impulsora de la participación de las mujeres en todo el tema tecnológico. Rodrigo Morán, ¿verdad? Como decía, es jefe de mapeo de soluciones del PNUD, del Laboratorio de Aceleración de PNUD, y pues aparte de ser abogado, ¿no? Es una persona que no se desarrolla, creo que en ese ámbito, pero es muy importante pues todo el background que él ha tenido desde eso hasta pues desarrollar una serie de elementos que diría yo tienen que ver con cómo la tecnología se vuelve inclusiva para las personas, ¿no? Y, hola Rodri, y luego Fernando Morán es presidente de Seed Community y socio fundador de Sandbox. Creo que por ahí, Fer, no te tenemos en pantalla. Por ahí estás. Y pues también es una persona muy activa dentro del ecosistema que pues ha estado siempre al frente de buscar maneras de dinamizar el ecosistema de emprendimiento, de inversión, de innovación, y también ha sido socio fundador de los Más Verdes Tech, pues como distrito de tecnología, ¿no?
pues aventura en la que compartimos muchos, creo que de los que estamos por aquí. Así que bienvenidos todos. No quiero alargarme más. Gracias, Tony. La más cordial bienvenida a todos y pues entrar un poco en estos temas. Nada más comentar algo. Pues creo que cada uno va a ir abordando algunos de estos temas de interés para el futuro de El Salvador. Quiero hacer nada más una breve recapitulación de lo que está sucediendo a nivel internacional, ¿verdad? El World Future Day se celebra todos los 1 de marzo en el mundo y hay una conversación que dura 24 horas. Mientras estamos hablando, tenemos esta conversación también de manera permanente o paralela, donde muchos especialistas del mundo se conectan a las 12 del mediodía para hablar sobre temas de futuro, ¿no? De hecho, después de acá vamos a pasar a esa conversación. Quienes quieran acompañarnos, les vamos a compartir el link, ¿no? Vamos a estar ahí los nodos de México, los nodos de El Salvador y bueno, a través de las redes les vamos a compartir una serie de elementos también que están ahí. ¿Qué es lo que se está hablando en el mundo? Algunos de los temas que se hablan o que se han abordado giran alrededor, por ejemplo, del futuro del empleo, la acción sobre el clima, democracia y educación, inteligencia artificial y next technologies, es decir, las próximas tecnologías, el futuro del Internet, la colaboración global, el pensamiento crítico, inclusividad, comunicación y ética en la toma de decisiones, entre otros retos. Así que, pues, es un gusto celebrar, ¿verdad? Este World Future Day por primera vez y gracias a todos. Así que, pues, como decíamos, vamos a comenzar con las participaciones o intervenciones de cada uno, pues vamos a ir abordando en la medida que me fueron confirmando, ¿verdad? Aquí no hay preferencias ni nada, creo que todo es como súper interesante. Entonces, pues vamos a tener la participación de Lito Ibarra, ¿no? Quien pues nos quiere comentar un poco sobre los temas relacionados sobre pues hacia dónde va el Internet, ¿verdad, Lito? Gracias, Tony, y gracias a todos. Un saludo a todos los amigos, tanto los que están aquí en el panel como los que nos están escuchando. Sí, en efecto, celebrar o tratar de visualizar un poco el futuro en las diferentes áreas es un ejercicio interesante, importante, basado en lo que hoy por hoy conocemos. En el caso particular de las tecnologías de información y comunicación y particularmente Internet, que es donde, digamos, tengo a bien moverme y tengo la bendición de ser parte, como dijiste, de la Junta Directiva de ICANN, que es una organización mundial que tiene que ver con los nombres de dominio y las direcciones IP en todo el mundo, en Internet. Digamos, se puede aprovechar la visión o los temas que ahí estamos viendo. Algunos de ellos los voy a mencionar y que no necesariamente han llegado a El Salvador, al menos no con el empuje que tienen en otras partes del mundo. Pero también es interesante, antes de entrar a ese tema, recordar, y esto aplica a todo lo que es tecnología, cuando hablaste de futuristas o de personas que tratan de ver, no de adivinar, sino de prospectar el futuro, ¿verdad? En base a lo que se tiene, se habla de la singularidad y sabemos que esto tiene que ver con cómo calculan o cómo miran el tiempo, en donde es importante recordar que no solo la velocidad de los cambios está exponencial, sino también la aceleración, que es la tasa de cambio de la velocidad, también es exponencial. Y esto implica que cualquier cosa que alguien haya previsto que iba a suceder en X años, cualquier desarrollo científico o tecnológico que iba a suceder en 5 años, digamos, de repente ocurre en 1 año. Porque también va cambiando la aceleración a un ritmo exponencial. Eso es la singularidad, dicho en muy poquitas palabras, ¿verdad? Y para aprovechando el tiempo acá. En ese sentido, nadie duda, pienso yo, que en Internet van a seguir habiendo muchísimos cambios, muchísimas innovaciones, tanto en dispositivos, aparatos, juguetes, gadgets físicos, dispositivos de hardware, como en la parte no tangible, como son las aplicaciones, programas, los protocolos de comunicación. Muchas veces no nos damos ni cuenta, pero Internet ha acelerado o ha caminado en su velocidad de transmisión por diferentes razones, ¿verdad? Mejora en los protocolos de comunicación, optimización de uso de las señales en los diferentes medios que se utilizan para transmitirla, etcétera, etcétera. Tenemos menos caídas en términos generales, menos latencia.
a pesar, y lo podemos observar el año, bueno, lo que estamos viendo todavía, pues la latencia no se ha desmejorado, es decir, el tiempo que tarda la señal en llegar nos permite hoy en día hacer este tipo de reuniones con bastante fluidez y simultáneamente con otras miles de reuniones simultáneamente en el mundo, ¿verdad? Entonces, la pandemia nos ha hecho ver todavía más elocuentemente eso. Pero al mismo tiempo, nos ha traído, no solo pandemia, sino que en general es la tendencia, y hacia ahí va Internet, por ejemplo, es en cómo prevenimos los malos usos o el deterioro, sobre todo de la confianza del usuario final en Internet. Y esto lo vemos en diferentes ámbitos. Y como dije, voy a mencionar dos ejemplos de los que nos consume muchísimo tiempo en ICANN. Uno es la protección de datos personales en general. En general, ese es un tema que tiene que ver con leyes, con políticas. Aquí hay abogados y saben de este tema relativo a Internet específicamente. Y el otro gran tema de los que los vemos día a día, hay más, pero quise mencionar estos dos, es el abuso del DNS, pero el abuso en general también se puede ampliar. Abuso y aquí estamos hablando de fraude, de simulaciones, de phishing, de malware, de todo los males o lo que hacen las personas que administran diferentes sitios web, diferentes cuentas de correo, etcétera, que nos tratan de engañar a muchos usuarios de diferentes maneras, ¿verdad? Hay robos, hay suplantaciones, hay fake news, hay una serie de temas, digamos, que deterioran en general la confianza que cualquier usuario que quizás no ha usado Internet, porque todavía falta casi la mitad de la población mundial en conectarse, todavía no entran a ser usuarios y beneficiarios de Internet, pueden decir, no, yo ahí no entro porque roban identidad, porque ahí lo engañan a uno, porque lo que sea, ¿verdad? Entonces, hay algún deterioro que obviamente responde a cómo somos los seres humanos. No es la tecnología en sí misma la que causa el problema, sino el estado de la humanidad en general. Entonces, esas dos fases, y con esto cierro, es por un lado lo positivo, que no hace falta entrar en detalle, sabemos que nos vamos a asombrar cada vez más con los hallazgos tecnológicos, la inteligencia artificial, los vehículos sin piloto, etcétera. Hay muchísimas novedades que podemos mencionar cada uno de nosotros, pero también tiene esta otra parte que por el mismo de ser tan libre, tan abierta a Internet, permite que también malos actores hagan uso y sean creativos para pues atentar contra los principios y las buenas maneras en Internet. Me quedo ahí. Gracias. Muchas gracias, Lito, por ponernos un poco al día, ¿verdad? Pues hacia dónde va el Internet, cuáles son estos avances y estos retos. Definitivamente, pues una de las preguntas que en estos escenarios de futuro, y lo vamos a abordar después, pero quiero mencionar nada más algunos retos que se visualizan, ¿verdad?, sobre el futuro de la humanidad, es cómo hacemos accesible, o si es posible pensar en acceso universal, ¿no?, en el mundo a Internet, o en El Salvador también, ¿verdad? Si esto hace sentido, vamos a llegar ahí, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, ¿verdad?, con el acceso universal? Si existen las políticas, ¿no?, y la infraestructura, pues eso obviamente es todo un debate, y pues cómo potenciamos esos usos beneficiosos y evitamos los usos perversos, ¿no? Entonces estas son como algunas de las preguntas que nos interesa ir visualizando en esos temas de futuro, y vamos a entrar ya un poco en la parte de la conversación. Así que gracias, Lito, por sus aportes. Ahora pasamos con José Rodríguez, a quien nos va a hablar un poco sobre la justicia 4.0 y su relación con el ODS 16. ¿Estás por ahí, José? Hola, ¿qué tal? Gracias y buenos días a todos. Tony, un gran gusto. Realmente felicidades por haber tomado esta iniciativa. Creo que era súper importante poder darle un poco de acción al nodo aquí en el país, ¿verdad? Así que muy contento de estar por acá. Voy a compartir unas imágenes que creo que explican un poco mejor la visión de futuro del sector justicia, iniciando un poco acerca del futuro que depara para, llamemos, la industria como tal, jurídica. Esto involucra
sectores, obviamente, privado, académico y también al sector público, ¿verdad? Tenemos acá un diagrama que para mí es la base de lo que viene hacia el futuro. Implica un proceso básicamente de evolución o transformación que, si bien vamos a ver de forma tangible esa evolución en el futuro, en esos diferentes futuros de los que nos habla Tony, las bases comienzan el día de ayer, ¿verdad? Hace ya varios años que esto realmente comenzó, ese proceso de cambio en el sector legal, en donde lo que tenemos aquí abajo, esta es una T, ¿verdad? Ese T-shaped lawyer del que hablaba Tony, que si bien yo no es que me considere un T-shaped lawyer completo, pero sí aspiro a educarme y a evolucionar hacia este ingeniero de transacciones legales que considero es el abogado del futuro, ¿verdad? Y cuando digo el abogado del futuro, realmente sí lo veo siendo un abogado no necesariamente que entiende de tecnología, sino más bien sabe hacer tecnología y sabe navegar en los ambientes digitales como si fuera parte de ellos y no necesariamente solo desde del aspecto regulatorio. Entonces la T básicamente nos propone siempre pues, desarrollar todas estas bases jurídicas, la experiencia y obviamente el conocimiento materialmente legal, pero luego evolucionamos a estos aspectos transversales que tienen que ver con la aplicación del diseño centrado en las personas a los ámbitos jurídicos, la analítica de datos y todo lo que tiene que ver con procesamiento de información, la toma de decisiones controladas a partir de la inteligencia artificial. Esto ha sido muy discutido. En Francia, por ejemplo, ya lo prohibieron, en Estados Unidos lo siguen empujando. Creo que tiene mucho que ver con las bases de los sistemas jurídicos de cada uno de estos ecosistemas. Y luego, pues para mí, dos de las cosas más relevantes que tienen que ver con los aspectos documentales de la ley, en donde pues ahora ya no vamos a escribir contratos, sino que los vamos a programar, ¿verdad? Y ese es el futuro que podemos visualizar de una manera bastante tangible, en donde cuando llevamos esto a escenarios de justicia, podemos pensar en cómo se van a ver los jueces de aquí a 40 años, ¿verdad? Cuando Tony habla del futuro, a mí me gusta mucho, y no solo Tony, sino digamos los futuristas en general, no necesariamente estamos pensando solo en 10 años, ¿verdad? O 20, sino realmente en 40 o 50 o 60 años, en donde potencialmente podamos tener jueces que, si bien esta es una representación muy gráfica de un juez robot, ya existe, ¿verdad? Pero también ya quebró. Hay una empresa que se llamaba Ross Intelligence, que era, digamos, un intento de un juez predictivo. Y bueno, la empresa quebró y sigue ahí peleando por salir adelante, pero hemos visto intentos ya de cómo la inteligencia artificial y la predictiva pueden aplicarse al sector justicia. ¿Cómo se ve reflejado esto, digamos, a nivel de el empoderamiento de los derechos y obligaciones de la ciudadanía como tal? Pues entendemos que la justicia es un derecho, pero también es una obligación y está segmentada por diferentes áreas, entre ellas, digamos, el sector público y cómo la administración de justicia desde el órgano judicial puede empoderarse a través de la tecnología y servir a más personas, tanto a partir del acceso como a partir, en este caso, del ejercicio como tal de la justicia y la resolución de los conflictos de las personas. No quiero extenderme demasiado en esto, sino más bien presentar ese escenario en donde pues, la tecnología se integra a partir, digamos, de estas tendencias en donde la inteligencia artificial, el Big Data aplicado al derecho y cómo el procesamiento de información puede informar de repente a un juez que debe resolver un caso y ayudarle a tomar una mejor decisión a partir de ese soporte tecnológico. Y así pues visualizamos un sector justicia verdaderamente más justo, más eficiente, más inclusivo y sobre todo pues que llegue a más personas para incrementar su calidad de vida a partir específicamente de este ODS 16, ¿verdad? Que pues básicamente lo que nos propone es tener sociedades en paz, más justas y que permitan a las personas vivir una vida libre de conflicto o por lo menos apoyados por un sector justicia que les ayuda de manera justa a resolver esos conflictos.
Gracias, José. Pues definitivamente muy interesante, ¿no? Todo lo que nos comenta sobre, pues, qué es lo que podemos esperar, ¿no? Si el mundo está cambiando y va a cambiar tanto, ¿no? Y Lito ya bien mencionaba, ¿no? Que podemos esperar que la velocidad de los cambios se vaya acelerando y que lleguemos pues a esa disrupción, a esa singularidad. Definitivamente sabemos que las leyes no van caminando a la misma velocidad, ¿no? Y eso es pues uno de los retos definitivamente de todo este proceso, y por eso nos interesa mucho, ¿no? Y nos alegra mucho escuchar a abogados abordando estos temas, que debería ser pues algo que nos ocupe a todos, no solamente, digamos, a los abogados, sino que al ciudadano, ¿no? A las personas, al ciudadano digital, al final de cuentas, que pues va a gozar, ¿no? Aprovechar estos cambios que se están viendo, ¿no? Así que pues muchas gracias, José. Y ahí quizás pues nos interesa luego abordar un poco cuáles son los retos de la transformación del sector de justicia, ¿verdad? En el país, hacia dónde vemos, cuáles deberían de ser los primeros pasos que se deberían de abordar, cómo generar estos enlaces, ¿no? Con todos estos, digamos, oportunidades que se ve en la industrialización, en la automatización de la industria, por ejemplo, ¿verdad? El acceso universal de tecnologías, ¿no? La inclusividad, educación, etcétera. Entonces, pues, ya vamos a platicar por ahí. Gracias, José. Ahora, pues, vamos a escuchar la intervención de la doctora Noris Isabel López, quien nos va a hablar de educación virtual o semipresencial, ¿verdad? Algo que creo que muchos hemos estado viviendo en estos momentos, y cuáles son esas nuevas modalidades en la educación superior, ventajas y retos también. Bienvenida, doctora. Gracias, muy buenos días a todos. Tony, gracias por la invitación y un saludo para todos los colegas y para la audiencia. Voy a compartir aquí la pantalla para comenzar. Bien, pues estamos reunidos en ocasión de la celebración del World Future Day en El Salvador. Agradecemos la invitación que nos ha hecho Sandbox y Millennium Project. Tengo el gusto de hacer pues esta pequeña presentación, digámoslo así, conversación con todos ustedes acerca del futuro de la educación. Podemos iniciar planteándonos esta pregunta: si estábamos preparados para lo que estamos viviendo en términos de educación superior en El Salvador. Quisiera pues comenzar estableciendo algunos antecedentes. Ustedes recordarán que en El Salvador ya existió la modalidad de educación a distancia. Nuestro modelo de televisión educativa fue bastante exitoso. Y también mencionar que algunas atribuciones del Ministerio de Educación en estos términos son implementar el desarrollo curricular, el uso de la TV nacional para fines educativos, la edición de libros, la introducción y uso de tecnología educativa, las políticas y programas de conectividad a Internet para los centros educativos, la administración educativa de estos centros educativos y la administración de sus recursos. En ese sentido, pues, recientemente se hizo una investigación acerca del rol de los directores exitosos en los centros escolares de educación media de El Salvador, donde a nivel de todo el país se identificaron pues algunos desafíos como la falta de equipo o falta de capacidades, mientras que en otras zonas del país estaban pues en condiciones un tanto más favorables. También mencionar que existe dentro de la Ley General de Educación aquella parte dedicada pues a la educación básica, donde se dice que pretende desarrollar capacidades tecnológicas y que la educación básica prepara para el aprendizaje autodidacta, desenvolverse a satisfacción en los procesos de cambios. Pues habiendo tenido estos antecedentes, me gustaría pasar a comentarles acerca de la educación virtual o no presencial, como le llama el Ministerio de Educación, en términos de educación superior. Y es interesante que conozcamos que existe un reglamento
que pues norma esta actividad y data de el año 2012, es decir que nosotros ya, digamos, el sector educativo y las autoridades pues venían ya estableciendo pues estos desafíos, ¿verdad? Así que eso. Lo otro, comentarles que la implementación de la educación superior en las instituciones de educación superior, la implementación de la educación virtual, pues ha sido diversa y también diversas han sido las metodologías que se han empleado. Eso pues tiene que ver con la disponibilidad que se tenía de sistemas de aprendizaje o Learning Management Systems. Ahora bien, si bien es cierto, esta implementación ha sido diversa, también existen aquellas universidades que estaban, digamos, preparadas o se habían anticipado a esta situación, pero debido pues a alineamientos internos propios o estrategias que estaban implementando. Y tal es el caso que, por ejemplo, la universidad para la cual trabajo, la Universidad Tecnológica de El Salvador, ya había venido implementando pues este tipo de modalidad en educación virtual. A la fecha contamos ya con 14 programas de educación virtual y esto ha sido posible gracias pues a todo ese recorrido que hemos realizado y que nos ha permitido que hoy en día estamos ofreciendo todas las carreras de la universidad, unas en modalidad virtual y otras en modalidad online síncrona, es decir que tenemos ambas modalidades disponibles para nuestra población. Ahora, cuando hablamos acerca de los principales retos y ventajas de la educación virtual, encontramos pues retos para docentes, para estudiantes, para los centros de educación superior y para el país. En cuanto a los retos que enfrentan los docentes, serían las competencias digitales, las metodologías docentes, la fluidez en la comunicación y la relación con los educandos, la disponibilidad de los equipos que se tienen, la conectividad, la administración del teletrabajo y, por supuesto, pues el bienestar de los docentes. En cuanto a los estudiantes, igualmente, la disponibilidad de equipos, la conectividad, el ancho de banda que tienen ellos accesible, las competencias digitales, hábitos de estudio, el aprendizaje autónomo que se vuelve tan importante en el tema de la educación virtual y la inteligencia emocional también para saber responder a este tipo de desafíos como es una pandemia, que pues ha sido toda una disrupción y a los cambios, ¿no? La posibilidad que tenemos de adaptarnos a los cambios. Las instituciones de educación superior pues también enfrentan retos como sería una cultura de innovación, una cultura digital al interior, el cambio también de paradigmas de la educación, la inversión en estos sistemas y estas plataformas de Learning Management Systems y velar por el bienestar de toda la comunidad educativa, responder también a los retos que plantean los objetivos de desarrollo sostenible, cambios en la normativa, en las políticas de educación superior que puedan llegar a futuro. Y a término de país, estamos hablando, por ejemplo, de la conectividad, de la capacidad que tiene la población para adquirir estos dispositivos, el diseño curricular por competencias, en competencias digitales que tiene que iniciar desde muy temprana edad, y pues la inversión que se requiere para infraestructura en tecnologías de información y comunicación. Por otro lado, ¿cuáles son los retos, digamos, que el país, perdón, me salté las ventajas, pero aquí sí me gustaría destacar que la premisa es la conectividad, ¿verdad? Y las ventajas serían el acceso a la educación, la atención a la diversidad, la ampliación de contenidos, el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo, entre otras. Y cómo El Salvador entonces responde ante estos retos o qué retos tiene. Pues el gran reto es ampliar la conectividad, la cobertura, el ancho de banda en todo el territorio, la adecuación de las características y contenidos, así como el ejercicio y los ejercicios, al uso de la telefonía móvil, porque muchos jóvenes pues no tienen computadora, están estudiando por medio de su teléfono, las competencias digitales de toda la sociedad en sí, en particular de estudiantes
educadores y educandos. Por supuesto, me refiero a las capacidades digitales y a las metodologías también docentes. El trabajo colaborativo en las 3 funciones de docencia, investigación y proyección social. También hay retos en cuanto al uso de laboratorios de práctica, los servicios de apoyo al estudiante, es decir, todo el sistema debe de estar alineado hacia estas nuevas plataformas y de servicios en modalidad virtual, incluso también pues las bibliotecas, las inversiones que tienen que realizar las IES, las instituciones de educación superior, en la infraestructura, el conocimiento y capacitación de herramientas que ya están disponibles, plataformas pues de interacción como serían Google, Microsoft, Zoom y otras tantas que existen, y por supuesto la articulación de la universidad, la empresa y Estado, porque también han cambiado, por ejemplo, las pasantías. Y luego, en cuanto a cuáles pueden ser cuáles son cómo preparamos a nuestros jóvenes, el talento humano para el empleo del mañana. Estamos hablando de este conocimiento que tiene que ser teórico-práctico de la carrera, el uso de herramientas TIC, el pensamiento crítico que Tony lo abordó anteriormente. Esto implica, ofrecer, analizar, brindar una propuesta de solución y llegar a la acción, el trabajo colaborativo, la adaptación al cambio, la resiliencia, habilidades emprendedoras e intraemprendedoras, la creatividad, la innovación, la apertura a la diversidad y el aprendizaje a lo largo de la vida, porque tenemos que estar continuamente actualizándonos. En cuanto a las capacidades digitales, tenemos esta organización en el Reino Unido que se conoce como JISC, J-I-S-C, que nos indica que las capacidades digitales son el dominio de las TIC como competencia funcional, el alfabetismo en información, data y medios para el pensamiento crítico, la creación digital, la resolución de problemas y la innovación para una productividad creativa, la comunicación digital, la colaboración y las alianzas para la participación, el aprendizaje digital y desarrollo para el desarrollo profesional y la identidad digital y bienestar, es decir, para la actualización permanente, la autorrealización y por supuesto la ciberseguridad. Ahora, ¿cuál es el rol que tienen que jugar los educadores, los emprendedores y expertos en tecnología? Pues tiene que ser un rol muy activo y es muy relevante. Los educadores identifican sus propias necesidades y las del educando, los emprendedores ejecutan con enfoque en el usuario la ruta del emprendimiento y los expertos en tecnología trasladan los requerimientos y aplicaciones a prototipos. Y también se toma muy en cuenta no solamente el aspecto de la educación, sino también el aspecto de la salud mental y el bienestar de educadores y educandos. Aquí quiero destacar, por ejemplo, un interesante software que existe pues en Suecia, que se conoce como FICA, que es el desarrollo de habilidades en la prevención para mantener su salud mental, ¿verdad? Entonces hay toda una oportunidad, hay oportunidades en torno a la educación, a la salud mental también de los educadores. Y finalmente, para terminar, quisiera comentarles un poco acerca de la educación 5G. Aquí se dice que una sociedad conectada da lugar a una educación conectada, en donde el internet táctil y las competencias para la comunicación son importantes, la realidad virtual y de educación, la realidad aumentada y de educación, es decir, tenemos todas estas modalidades de entrega, el aula sin paredes, el aprendizaje personalizado, la nube es ahora la nueva mochila, es inalámbrica del estudiante, y la atención a estudiantes con necesidades. Así también el Internet de las cosas, que permite las aulas inteligentes y los campus inteligentes. Quiero comentar, por ejemplo, que dentro de la universidad estamos lanzando la maestría en ingeniería para la industria con especialidad en robótica. Esto ha sido trabajado pues a la distancia desde la concepción del programa. Si bien es cierto, ha habido pues interacción, pero mucho de todo este trabajo ha sido colaborativo, ha sido remoto, y se va a implementar próximamente en vinculación con la Asociación Salvadoreña de Industriales, la ASI. Y me gustaría terminar pues con dos aspectos que quiero comentar. Tuve la oportunidad de ver por parte de Corea
cómo introducen ellos el uso de la robótica desde muy temprana edad. En las aulas de kindergarten los niños juegan con un robot, ¿verdad? Pero en la universidad ya el estudiante programa estos robots, así que muy interesante forma de abordar la industria 4.0, por ejemplo. Y finalmente comentarles acerca de Francesc Pedró, que pues trabaja en IESALC de la UNESCO, y Francesc Pedró subraya que la importancia de mejorar las capacidades de los docentes, reforzar la hibridación, que consiste en el uso de la educación presencial y a distancia, es lo que permite la accesibilidad de los estudiantes a la educación a distancia. Y pone como reto continuar creando espacios para la cooperación internacional. Esto sería básicamente, Tony, lo que podría comentar acerca de este ámbito. Muchas gracias, doctora Noris. Definitivamente una información bastante amplia, ¿no? Y que nos hace pues, entender el reto, ¿no? que tenemos en esta transformación de la educación. No solamente estamos hablando de la tecnología, definitivamente que sí, es importante, sino que también de las personas, de los contenidos, ¿verdad? De la metodología, la programática. Entonces, pues, el futuro de la educación definitivamente nos hace pensar y quizás soñar en un futuro que puede ser más inclusivo, ¿verdad? Que puede generar más desarrollo y creo que es el punto de muchas conversaciones. Así que definitivamente vamos a hablar sobre esto y cómo conecta con lo demás. Gracias, doctora Noris. Vamos a escuchar ahora también a Verónica Jaime, la doctora Verónica Jaime, quien pues nos quiere comentar un poco sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada específicamente al sistema bancario, ¿verdad? Y digamos, ¿cuál es el caso en nuestro país? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos hacia pues, todo este desarrollo que sabemos que los países están llamados, ¿no? a transformar los servicios y la industria financiera? Muchas gracias, Tony, por la invitación a Sandbox y a Millennium Project. Es un honor compartir con los colegas de este panel sobre este importante tema que es prácticamente el futuro, ¿no? A nivel mundial, y sobre la aplicación de la inteligencia artificial en El Salvador y en el resto del mundo. Todos sabemos que actualmente transitamos por la cuarta revolución industrial, y esta se caracteriza por la robótica, la nanotecnología, el Internet de las cosas y, por supuesto, el tema central de mi conversación, que es la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, dentro de la cuarta revolución industrial, se presenta al mundo prácticamente como una innovación vinculada a los avances tecnológicos. Todo eso está relacionado con el procesamiento de la información y de datos, por lo que siempre es importante considerar las tres variables para el tratamiento de los datos, que es la velocidad, la variedad y el volumen de estos, ya que el procesamiento de los datos de los seres humanos resulta imposible que un ser humano, ante la inmensa cantidad de datos o de información digital, pueda procesarla. Ahora bien, en el sistema bancario salvadoreño, uno de los sectores y a nivel mundial en general que ha tenido que y ha generado importantes cambios en la aplicación de la tecnología y el tratamiento de datos es precisamente los bancos, debido a la entrada sobre todo de nuevos socios, de alianzas comerciales entre bancos nacionales y bancos extranjeros y, por supuesto, debido a la pandemia del COVID-19, lo cual demanda la aplicación de tecnología de punta. Es así que se ha observado el aumento del uso de la banca electrónica, de la telebanca y de los cajeros, hasta la creación de bancos sin sucursales tradicionales, como es el caso del neobanco brasileño Nubank en Brasil, que no tienen ni siquiera una sucursal física. Los bancos están utilizando en este momento o están buscando aplicar la inteligencia artificial para mejorar las políticas de crédito que tienen, así como las inversiones. Para el caso, el banco suizo UBS en el año 2014 llevó a cabo una competencia para seleccionar a una empresa que pudiera extraer información relevante de los clientes del banco aplicando inteligencia artificial. Y esto es muy importante porque muchas veces la inteligencia artificial se une mucho con la robótica y hay un sesgo de la población en general de que dicen, bueno, lo que pasa es que es la sustitución del robot
o de la máquina por el hombre, y entonces se da prácticamente un pánico, ¿no? A nivel de la población, una especie de Terminator, y no quiero decirlo más de eso, ¿no? Pero los bancos salvadoreños, les comento que actualmente sí aplican inteligencia artificial, no de una forma tan desarrollada como un robot, pero en negocios o en sus áreas de negocio como servicio al cliente, por ejemplo, están utilizando chatbots para responder las preguntas frecuentes o resolver dudas de los clientes. Y la ventaja de los chatbots es que están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, por lo cual en un banco no necesito, digamos, como tal, a una ejecutiva que está incluso, una ejecutiva bancaria que está expuesta al COVID-19, lo cual es una ventaja, definitivamente. Y es una herramienta de gran ayuda porque el chatbot es capaz de simular una conversación humana, ofreciendo una respuesta automatizada al usuario, logrando agilizar y facilitar la comunicación entre el banco y el cliente. También han aplicado los bancos salvadoreños la automatización robótica de procesos para recopilar datos que ayudan a la autenticación del cliente o para gestionar solicitudes de información sobre nuevos productos, lo cual ayuda al cliente de forma más rápida y efectiva, mejorando una relación con el banco-cliente. Además, debido a que la inteligencia artificial, como les mencionaba, es capaz de analizar millones de datos en corto tiempo y de combinarlos con otras fuentes de información, pueden utilizarlo los bancos para detectar anomalías, sobre todo en actividades fraudulentas, y controlar el blanqueo de capitales, porque si se tiene en cuenta que el algoritmo es capaz de aprender de sí mismo y de lo que observa, cada vez se vuelve más inteligente y capaz de detectar los fraudes cada vez más complejos. Ahora bien, también el sistema financiero salvadoreño puede aplicar la inteligencia artificial obteniendo un mejor análisis cuantitativo sobre el rendimiento de los productos bancarios y los servicios en relación a la generación de ingresos y reducción de pérdidas, porque todos sabemos que quizá anteriormente teníamos la costumbre de pagar nuestras facturas de energía eléctrica o de agua apersonándonos a una agencia y llevando el dinero en efectivo. Ahora pues se ha reducido considerablemente en el sistema bancario estos pagos en físico y se ha utilizado la banca digital. En aras del tiempo y para no quitarle a los demás compañeros tiempo valioso para sus exposiciones, pues los dejo con dos interrogantes más que todo, y es si podemos aplicar en el sistema salvadoreño, sobre todo con una legislación, ya que no contamos con una legislación que desarrolle específicamente la aplicación de la inteligencia artificial y de la automatización de procesos, si en El Salvador estamos lo suficientemente preparados a nivel de legislación para hacer esto, uno, y dos, creería como una respuesta tajante a la población de que debería existir una campaña de divulgación sobre la aplicación de la inteligencia artificial y de los beneficios que tiene la aplicación de la inteligencia artificial a la población, evitando que se genere un pánico por la aplicación desproporcionada de la robótica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jaime. Excelente aportación también, ¿no? Y creo que sobre todo, pues, este tema de cómo hacemos conciencia, ¿verdad? O cómo educamos sobre la tecnología es clave, ¿no? Sobre todo, pues, en un país donde tenemos muchos retos que resolver, ¿no? Hacer, digamos, conciencia sobre lo que viene me parece fundamental. Y también creo que en los próximos años, bueno, ya lo estamos viendo, como usted decía, pues ya hay instituciones, ¿no?, financieras, como las que todos conocemos, que aplican inteligencia artificial, ¿verdad? Que tienen estos chatbots para atención al cliente, pero esto también lo que vemos en otros países, en otros ecosistemas, es que no solamente el sector financiero, sino que toda la economía se ve dinamizada, ¿no?, por estas tecnologías financieras o fintech, ¿no?, que al final pueden venir a cambiar todo, ¿no? Así que, pues, va a ser realmente interesante ver cómo se conectan estas tecnologías, pues, con iniciativas de emprendedores, con las necesidades del usuario, con la legislación, ¿verdad?, que se necesita para esto. Así que definitivamente un tema de futuro y de presente. Gracias, doctora Jaime. Vamos a darle la palabra ahora a Melania Parada, quien, pues,
le hemos invitado también que nos cuente un poco cómo ve desde su punto de vista el futuro de la industria, ¿no?, en el país. ¿Está por ahí? Hola, buenas tardes. Hola, te escuchamos. Gracias, Tony. Felicidades por esta iniciativa súper buena que nos permiten compartir desde cada una de nuestra cancha lo que se está viniendo desde ya para el futuro y pues formar este ecosistema de talento, el cual nos dice cómo reaccionar ante estos cambios, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla ahorita. Ok, voy a hablar básicamente de 3 puntos importantes. La industria en la era 4.0. Creo que lo primero que todo es transformar el pensamiento, a pesar de que tenemos muchas herramientas ahorita a la disposición de la industria 4.0. Lo primero que debemos de transformar, ya sea en las empresas, en la academia, en todo el ecosistema, lo primero que debemos de transformar es nuestro pensamiento. Creo que si seguir pensando como hemos venido pensando todos estos siglos atrás, podemos quedar extintos, ¿verdad? Y esa extinción puede estar en la academia, en la industria, en el Estado, en todos lados, ya que nos está llamando a primero, antes de hacer cosas innovadoras, poder cambiar nuestro pensamiento. Luego también la industria, como es en la construcción del futuro, una de nuestras ODS también nos dicta que la industria forma parte primordial de los cambios que se vienen para el 2030. Y bueno, ¿qué estrategias nos pueden ayudar a dar estos siguientes pasos? Bueno, voy a citar una frase que es muy conocida de Alexander Osterwalder, que es: los modelos de negocio caducan como yogur en la nevera. Y me ha tocado hablar ahorita a mí de la industria y bueno, la industria podría ser tanto un producto como un servicio, etcétera. Puede ser tan amplio como lo querramos ver. Y esto, cualquier negocio que tengamos, esto caduca tan rápido. El modelo de negocio de una empresa no realmente hoy por hoy está durando un año nada más y se tiene que revisar y reconvertir. Entonces no podemos quedarnos como atrapados en un modelo de negocio, llámese este servicio o producto, pero que no querramos salir de lo mismo. Vamos a caducar y morir en el intento. Pues lo vimos con la pandemia, algo que nos vino a mover el piso y que el año pasado fue la pandemia. Ya eso pasó a ser línea base y pasó a ser parte de nuestro diario vivir. Y posiblemente este año vengan otras cosas y los cambios se están haciendo de manera rápida y cada año puede ser un cambio diferente. Esta vez fue una pandemia, la otra vez puede ser otras cosas, tanto de legales como químicos, como espaciales, etcétera, tan amplio como lo querramos pensar. Pero si no estamos adaptados o no tenemos esa mentalidad diferente, los cambios nos van a venir y nos van a sacudir. Y nuestros modelos de negocio no van a estar listos para poder reaccionar. Lo que ha pasado en todo lo que ustedes vieron el año pasado, en la aerolínea, el turismo, los hoteles, el cinema, etcétera. Y así, pues muchos de ustedes y nosotros como industriales también fuimos impactados en esta pandemia. Pero el secreto está en saber cómo ser flexibles en nuestros modelos de negocio. Y no solo hablemos de negocios robustos como las aerolíneas y el turismo, sino que hablemos de negocios que recién nacen, como Airbnb, Uber. Decía Brian Chesky, que es el director ejecutivo de Airbnb, tardamos 12 años en construir un negocio de una idea grandiosa, de una idea que fue revolucionaria, y pasaron 4 o 6 semanas en que se vino abajo. Entonces, nunca estamos seguros en ningún, ya sea un negocio robusto o un negocio tierno, en una estabilidad en la industria. Así que vamos a estar esperando que la industria se mueva y tenemos que ser flexibles para ello. Entonces, desde nuestro punto de vista, esta estrategia de ambidistralidad nos puede dar el pase para que seamos más flexibles en el futuro. Y esto habla acerca
si ustedes ven en la parte derecha, en el mundo azul, habla de cómo podemos potenciar más el negocio del hoy en el área que estemos trabajando, en la industria, en la academia, en el Estado, cómo podemos ser mejores el negocio que tenemos actualmente. Ese es el que nos da de comer hoy por hoy. Y para esto vienen muchas tecnologías. En la industria 4.0 se nos plantea, miren, usemos la automatización para reducir la dependencia de la mano de obra completa. Utilicemos la automatización para poder hacer más con menos o hacerlo más rápido. Y eso está bien. El mundo de la explotación, el mundo de producción o el mundo de la productividad va a seguir siendo importante. El hoy, el que nos da de comer. Pero también a la vez las empresas tienen que hacer un alto y decir, bueno, si seguimos mejorando lo que hoy por hoy tenemos, estaría bien, pero ¿qué tanto nos da la seguridad de crecer en el futuro? ¿Qué tanto podemos saber que nuestro modelo de negocio va a ser sostenible en el tiempo? La única manera que tenemos para saberlo es construir nuevos modelos de negocio. Y eso va desde una perspectiva diferente de nuestro producto o servicio, o una mentalidad totalmente separada y decir, bueno, hagamos modelos de negocio en algo que nunca hemos probado y empecemos a hacer otros modelos de negocio que no están cercanos a nuestro core para poderle dar continuidad al negocio. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que todas las empresas, la industria, la academia, tenemos que ir viendo cómo seguimos mejorando el hoy, pero también cómo nos reconvertimos al mañana. Importante ver que se van a dar cuenta que las empresas en 5 años van a tener este aha moment y van a decir, debemos de reconvertirnos. Y van a empezar a reconvertirse, pero ¿qué va a pasar? Esto está 5 años, 10 años. ¿Qué va a pasar cuando todas se empiecen a reconvertir y a innovar? Si no estamos listos en el mundo también azul que les muestra la casilla derecha, cuando innovemos o creemos un nuevo modelo de negocio y no sepamos cómo darle mayor productividad, este puede morir, ¿verdad? Entonces, esta ambidiestralidad de poder manejar los dos mundos, de explotar el negocio actual, inventar nuevos modelos de negocio para el futuro, pero luego después de que los inventemos, llevarlos al mundo también de la productividad, va a ser la clave para que los modelos de negocio persistan en el tiempo, con sus cambios obviamente, pero los modelos de negocio van a subsistir en el tiempo. Entonces, no nos podemos volcar del todo a crear nuevos modelos de negocio si tampoco podemos hacerlos más productivos. Les pasa a muchas empresas que hoy por hoy han sido startups que son muy buenas, que empezaron muy bien, pero a la hora de crecer no pueden manejar el mundo celeste. Entonces, el secreto va a ser cómo utilizar esta ambidiestralidad, ¿verdad? Entonces, para la industria, eso va a ser trazo fundamental. ¿Cuáles son estos dos mundos en pocas palabras? La explotación es como una innovación de sostenimiento en el core, orientado a modernizar el presente de la organización. Y la exploración, la innovación adyacente y disruptiva orientada a construir nuevos futuros para la organización. Y quiero cerrar con pues ya todos conocemos las ODS. Para poder crear nuevos modelos de negocio en el futuro, no podemos separar nuestra vista de los ODS. Nunca, porque es aquí donde va a estar el mercado, porque aquí van a estar la mayor parte de problemas. Y es aquí donde la industria tiene que apuntalar todos sus esfuerzos a erradicar la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. Si nuestros modelos de negocio toman en cuenta esto, pues entonces sí tendremos en un futuro un seguro sostenible y tanto para el mundo como para la empresa, ¿verdad? Así que con esto quiero cerrar. Gracias por la invitación, pues ahí estamos abiertos a que nos puedan ir a visitar el InnovaLab. Gracias Melania por los comentarios, por la invitación también y definitivamente nos alegra, ¿no? Pues ver, ¿no? y entender que la industria cada vez más está siendo consciente de esta necesidad de transformarse, ¿no? De tener una
visión de futuro y sobre todo, como mencionas también, de incluir, ¿verdad?, la sostenibilidad, ¿no? No es solamente cómo generamos desarrollo económico, sino que también al mismo tiempo generamos desarrollo o impacto social y ambiental, ¿no? Y creo que aquí nos dejas súper bien alineados, ¿no?, para presentar a nuestros próximos participantes que son pues nuestros invitados de parte del Laboratorio de Aceleración del PNUD, Claudia y Rodrigo. Creo que van a compartir el espacio, ¿verdad? Ya que pues los dos están juntos, ¿no?, en esta iniciativa, y pues Claudia y Rodrigo nos van a hablar de pues algo que está muy relacionado con lo que ellos hacen, y pues es que se relaciona pues con el impacto que los seres humanos tenemos en nuestro entorno, ¿verdad? Los retos de esta era llamada del antropoceno, ¿no? Donde pues obviamente generamos ese desarrollo, pero nos interesa también la sostenibilidad. Así que, Clau, Rodrigo, bienvenidos. Bueno, buenísimo. Hola. Muchísimas gracias a Millennium Project, a Sandbox, por habernos invitado a este espacio, y precisamente es refrescante ver que hacen una referencia ya por segunda ocasión de los ODS en la discusión, y aquí es donde vamos a centrar nuestra intervención también, replanteándonos de alguna forma el desarrollo humano, que tiene todos estos componentes que se han discutido: industria, educación, conectividad, bajo esta nueva lógica de que ya no podemos continuar el mismo paradigma de desarrollo con el que venimos trabajando desde hace pues décadas e incluso mucho más tiempo, y partiendo de la premisa de que hemos llegado a una nueva era geológica, básicamente, que es el antropoceno, donde es el ser humano el que ha cambiado y que va a seguir cambiando la forma en que nuestro planeta reacciona. Ya no es una era geológica basada en un evento climático extremo, aunque estamos yendo hacia eso, pero provocado por nosotros. Así que partiendo de esa premisa, queríamos nada más como dibujar un poquito esta nueva forma de pensar en el futuro del desarrollo. Como punto de partida es lo trágico, lo dramático que es que por primera vez en mucho tiempo, en 25 años más o menos, el índice del desarrollo humano ha ido hacia abajo. O sea, estamos retrocediendo mucho tiempo en este gran camino que ha sido difícil para alcanzar los ODS, y es partir de acá donde tenemos que replantearnos rápidamente el desarrollo sostenible. Y por eso es que surge esta figura, no necesariamente por el COVID, pero justamente vino a justificarse más aún el hecho de que se creara esta iniciativa de los laboratorios de aceleración dentro de PNUD, que es una apuesta por la aceleración del aprendizaje sobre lo bueno, lo malo y lo feo del desarrollo sostenible, para que podamos en realidad ir encaminando el futuro del desarrollo a partir de varias digamos, metodologías, pero uno de los abordajes que vale la pena mencionar aquí por el contexto de esta conversación es el pensamiento de futuros. Es dejar atrás la noción de que una teoría de cambio se basa en lo que uno cree que va a suceder, la intervención encima, y obtener un resultado que muchas veces no es el que se espera porque no se previó X, Y o Z. Entonces, cambiar de ese modelo hacia entender que hay una multiplicidad de futuros en un mundo cambiante, cada vez más complejo, para poder ser más adaptativos en nuestros modelos de desarrollo, y también tomando en cuenta que ya no podemos separar los desequilibrios sociales con los desequilibrios planetarios, porque estamos en este ciclo negativo que está básicamente quemando todos los recursos del planeta para abordar los desequilibrios sociales, que son esta falta de oportunidades, trabajo, industria, etcétera, pero a costa de un desequilibrio fuerte en el planeta. Si logramos
como mencionaban incluso en la última charla, ¿vea? Logramos revertir que los modelos de negocio, por ejemplo, ¿vea? Ya no sean en detrimento del planeta, ¿vea? Y que al contrario, ¿vea? Podamos romper ese ciclo y darle vuelta, también se reforzaría, porque los desbalances planetarios y sociales se refuerzan entre sí. Y Clau nos va a introducir el primer reto de aprendizaje de laboratorio de aceleración del Salvador, para que podamos ver cómo nos estamos planteando de una forma diferente el desarrollo sostenible desde PNUD del Salvador, y que esperamos con varios de ustedes, que ya incluso ya empezamos a platicar, poder replantearnos incluso también la forma en la que interactuamos como ecosistema. Hola, muchas gracias, Rodrigo. Gracias por introducir el tema y bueno, gracias por la invitación. Como lo decía Rodrigo, el futuro nos plantea escenarios donde los desequilibrios planetarios y desequilibrios sociales se refuerzan entre sí, tanto positiva como negativamente, ¿verdad? Y estamos en un momento que, como lo decía, requiere no solo pensar en teorías de cambio, sino visualización de futuros, y ese es uno de los ejercicios más importantes que realizamos como laboratorio de aceleración de PNUD. Y como nuestro nombre lo indica, nuestro trabajo es acelerar el aprendizaje sobre el desarrollo sostenible, entender las relaciones complejas que existen en estos desbalances planetarios y sociales. Y bueno, uno de los temas que no me podrán negar es de alta relevancia, sobre todo porque refuerza muchísimos desequilibrios sociales y ambientales, es el tema del agua, ¿verdad? Entonces, por su relevancia y por la importancia que tiene, no solo en el acceso y calidad del agua y su impacto en los medios de vida a nivel de salud, a nivel de lo básico, ¿no? El uso del agua, sino también estamos explorando cuál es el impacto que tiene en el desarrollo económico local y los medios de vida que se generan. Es decir, el futuro nos invita a pensar en estas relaciones complejas donde el acceso al agua, por ejemplo, en este caso, no solo afecta a nivel de salud o lo inmediato, sino que también limita el desarrollo humano, porque limita la capacidad de inversión de las familias en salud, en educación, incluso en el reto que estamos trabajando, vemos cómo a nivel de las microempresas relacionadas al sector turístico, en algunas zonas costeras, se ve impactado negativamente por el acceso al agua. Se ve reducida no solo su capacidad, obviamente, de operación, sino que también su capacidad de inversión. Y esto nos lleva también a pensar que ese desbalance ambiental que supone el acceso al agua también tiene un impacto en el acceso a la conectividad y a la inclusión digital y financiera. Al final son una serie de hechos que se encadenan entre sí, y ahora mismo pues estamos en el deep dive de estudiar estas relaciones. Pero algunos de los insights más interesantes que hemos encontrado es que cuando hablamos de futuro, ciertamente hablamos de tecnología, y especialmente en mi caso, viniendo del sector de tecnología, pues obviamente no podemos negar la importancia que tiene para la educación, para el acceso a la información y para la creación de capacidades. Sin embargo, también al lado del desarrollo tecnológico, también es importante la memoria histórica y el rescate de los saberes tradicionales también tiene un impacto positivo en la resiliencia climática. Entonces, como vemos, es importante en el futuro pensar en la alta tecnología, en la inteligencia artificial y todos los beneficios que nos trae la automatización, la industria 4.0, así como el Internet, pero también el rescate del saber histórico nos da herramientas para actuar sobre el futuro, ¿verdad? Es decir, en algunos países, por ejemplo en Fiji, se está trabajando en el rescate de la industria de la sal, por ejemplo, como un medio de vida, la producción artesanal de sal, pero también reduce el impacto climático de varias acciones en la cadena de valor de la producción de sal, por lo menos
en este país. Y ese es un ejemplo de cómo también como red de laboratorios tenemos acceso a una red de conocimiento y una red de visualización de futuros, de la cual obviamente están invitados a formar parte de nuestros futuros ejercicios. Pero quería plantear esa idea de cómo es importante una visión holística sobre el desequilibrio planetario y el desequilibrio social y cómo se refuerzan entre sí, lo cual implica que una acción positiva también tendrá un impacto positivo, pero también el pensar en otras formas, en otras soluciones que de la mano con la tecnología puedan brindarnos mejores soluciones y acelerar nuestro camino al desarrollo. Entonces, con eso termino en participación y muchas gracias. Espero que esta conversación siga, ¿verdad?, en otros espacios. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias, Rodri y Claudia. Y sí, sabemos que estos temas son prácticamente inagotables, ¿no? Por así decirlo, y eso es parte de lo que queríamos celebrar hoy, ¿no? Como tener un espacio para conversar pues, sobre estos temas y aquí seguir adelante. Creo que pues, estos acercamientos, estas sinergias entre los diferentes proyectos en los que todos los presentes están participando, pues nos van a ayudar pues a entender estos retos, ¿no? Yo creo que estamos entrando en una década que es clave, ¿no? Todos lo sabemos para el futuro de la humanidad. Tenemos estos retos o estas metas, ¿verdad? Allá para el 2030 que sabemos que todos tenemos que atender y me encanta pues el enfoque de laboratorio de cómo acelerar los pasos hacia esa búsqueda de soluciones, donde todos tenemos que ser parte, ¿no? Así que vamos a estar haciendo cosas sin duda, de la mano de la tecnología, de las empresas, de la academia, ¿no? Para abordar estas cosas. Vamos a pasar quizás con uno de nuestros últimos invitados, Fernando Morán. ¿Estás por ahí, Fer? Aquí estamos. Gracias, Tony, por la invitación. Gracias por el espacio. Y gracias a todos realmente por compartir sus pensamientos. Yo a varios los conozco ya por un par de años y lo que me inspira es saber que en El Salvador estemos adelante de la curva pensando en estos temas, ¿verdad? Muchas veces nos vemos como un país que solo pasan las cosas por encima de nosotros y solo somos una reacción de ello, pero creo que hay que unir pensamiento y hay que de alguna manera ir trabajando en conjunto y en comunidad para poder ir sacando nuestro querido país adelante. Algo que nos une el día de ahora, sí es cierto, es el pensamiento al futuro, ¿verdad? Yo creo que todos de nuestras trincheras de alguna manera velamos qué es lo que viene para el mañana y cómo nos podemos preparar para ello. Pero la verdad es que el mañana es incierto y el mañana... aunque planeemos y pensemos en grandes cosas que pudieran venir a solventar los problemas de la hora, la verdad que todo es mucho supuesto. Entonces, yo quizás mi intervención en lo que me gustaría enfocar es en cómo pensamos en el ahora y trabajamos en conjunto antes de que las cosas estén fuera de nuestro control. Muchas veces recurrimos, mejor dicho, a la unión cuando hay un problema. Nos damos cuenta en El Salvador que tenemos muchas lluvias, cuando pasan todos estos deslaves, se siente un sentido de comunidad por la acción comunitaria y nos unimos de la mano para ayudar a los damnificados y qué bien que eso sea la reacción que tenemos como pueblo salvadoreño. Pero ¿por qué no enfocar ese mismo pensamiento o ese mismo cariño, ese mismo amor hacia nuestra gente para pensar ahora en cómo realmente trabajamos para los problemas que estamos viviendo hoy por hoy? Hay una escasez, obviamente, en temas educativos, en temas de seguridad, en temas de corrupción, en temas de acceso a tecnología, y son cosas que recalcan cada vez en las conversaciones que hemos tenido incluso entre varios de nosotros como colegas. Entonces, quizás invitarnos, si cada uno desde nuestras trincheras estamos trabajando en estos temas, y cada uno desde nuestras trincheras estamos quebrándonos la cabeza de cómo resolverlos, ¿verdad? ¿Por qué no
unir y generar este espacio y estos foros, y aquí, Tony, agradecerte por la invitación nuevamente, porque creo que es muy, muy, muy importante que exista este tipo de conversaciones continua y que de la conversación generemos acciones también en conjunto, ¿verdad? Yo creo que muchas veces hablamos y hablar es relativamente fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo unimos fuerzas desde la academia, desde la empresa privada, desde la cooperación, desde los que están en tecnología, desde los que estamos en creación de comunidad, entre los laboratorios, etcétera? O sea, tenemos un grupo de unas 10 personas aquí en este foro que cada quien es líder en lo que está haciendo y ha marcado trascender realmente en el pensamiento a la acción. Pero qué bonito fuera si logramos unir esa acción bajo un mismo eje y trabajar todos bajo esta misma acción, ¿verdad? El Salvador, un país sumamente pequeño, y creo que todos sabemos que con poco podemos hacer un montón, ¿verdad? Y lo venimos haciendo por décadas y décadas, que con pocos recursos, ahí seguimos, ¿verdad? Ahí seguimos luchando y ahí vamos como país hacia adelante, y nos vienen olas de despecho que a veces nos mata la inspiración o nos quita un poco las ganas de seguir luchando, pero ahí seguimos adelante. Entonces, invitar quizás a este foro y a los que nos están escuchando a que paremos de hablar de este tipo de cosas que todo suena muy fabuloso, ¿verdad? Cuando hablamos de la innovación, el futuro, la tecnología y lo que nos espera, y quizás empezar a pensar de una manera más colectiva, de echarnos la mano, de ver, bueno, mira, si yo tengo esto y tú tenés esto, y cómo hacemos ese match, ¿verdad? Y creo que hoy en día la economía ya no es el que sea dueño de the means of production, como eran antes, ¿verdad? Sino que ahora es quién es el dueño de the means of connection, cómo conectamos, cómo generamos el futuro del mañana, partiendo por el colectivo, porque claramente nos damos cuenta que yo solito no puedo contra el mundo, pero ya 2, 3 locos, 4 que nos vamos sumando, ya la fuerza va agarrando mucho más momentum y los cambios se van dando con mayor enfoque. Así que, pues quizás ahí agradecerles nuevamente, enorgullecido realmente de poder compartir un foro con las personas con las que tengo enfrente, aunque sea por pantalla, porque sé que el espacio que he tenido de platicar con todos ustedes, compartimos esa esencia, ¿verdad? De querer ver nuestro paisito adelante y de querer echarle la mano desde nuestras trincheras para lograrlo. Así que agradecerles a todos y a todas por también ese cariño y ese amor que tenemos a nuestro pueblo, porque a las finales somos nosotros que lo tenemos que sacar adelante. Y creo fielmente que la unión es lo que nos va a ayudar a potencializar eso al máximo, y pues dejar esa semillita para los que nos escuchan también de parar de ver esto como una iniciativa aislada y empezar a verla como una iniciativa colectiva, y empezar a sumar recursos. ¿Cómo lo hacemos y cómo damos el primer paso? Yo creo que lo estamos haciendo, ¿verdad? Con estos foros, pero hay que ver un mecanismo de darle seguimiento al día a día y poder potencializar esto a la mayor, ¿verdad? La mayor fuerza posible. Y otro tema que quiero dejar un pensamiento ahí, cómo conectamos a la diáspora salvadoreña que nos ayuden con este tipo de iniciativas, ¿verdad? Tenemos casi 3 millones de hermanas y hermanos viviendo en el exterior con conocimientos que carecemos muchos de nosotros en el país, ¿verdad? Con un potencial enorme de conexiones. Ahí he visto en el periódico tantos salvadoreños que ayudaron para el rover, ¿verdad? En Marte, una salvadoreña que está en Tesla, y así van saliendo gente que tiene tanto potencial que aún no hemos logrado capitalizar y regresar ese capital de conocimiento al país, ¿verdad? Entonces, dejar ese pensamiento también ahí en la mesa, porque si bien es cierto, somos 6, 7 millones de salvadoreños en el país, somos más de 10 millones en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos fuerza con eso y pues regresamos a nuestro querido país el bien del pensamiento y el bien de la acción que sabemos que todos aquí presentes llevamos muy adentro? Muchas gracias. Gracias, Fer, por tus comentarios, completamente de acuerdo. Yo creo que
como tú bien decís, este es, digamos, como un primer paso, ¿no? Cómo vamos generando, pues, estas conexiones, o cómo visualizamos el futuro de El Salvador, pues, a través de estas conexiones. Es algo que estamos viendo, ¿no? Ahorita aquí perdón, en pantalla, y a lo cual nos podemos sumar definitivamente. Creo que el tiempo, obviamente, sabemos que no es suficiente para abordar todos estos puntos, pero quizás en los últimos 10 minutos, ¿verdad? Y que nos hemos tomado todavía un poco más. Gracias de verdad a todos por seguir aquí conectados, ¿verdad? Pero ahora pues dejo el espacio abierto, y aquí también quizás don Guillermo me puede ayudar un poco, pero yo lo que me pregunto es si tenemos claro, ¿verdad?, hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Si hablamos de esos futuros 2030, 2040, 2050, ¿verdad? Si realmente somos conscientes de eso, ¿no? Y cómo damos esos pasos. No sé si a ustedes se les hace fácil o difícil visualizar eso. ¿Dónde? O sea, esa imagen de cómo sería El Salvador en el 2030, 2040, 2050. A mí, es decir, se me vienen muchas imágenes a la cabeza, pero ¿cuál de esas va a ser? Es quizás lo que no tengo claro. A ver si me ayudan. ¿Ustedes cómo lo ven? Don Guille. Gracias. Mire, fíjese que yo tenía una idea de eso, ¿verdad? Y voy a decirle, mire, la ciencia es la cosa que nos puede ayudar a salir de esto, ¿verdad? Ha habido muchas cosas de la educación STEM, ¿verdad? Science, Technology, Engineering, Mathematics y Artes, ¿verdad? El tema de la ciencia, yo, en mi opinión, ¿verdad? Porque también he sido profesor universitario, ¿verdad? Y recientemente, y se miran cosas terribles, ¿verdad? Estudiantes de último año de ingeniería que suman libras de agua con litros de agua, ¿me entiendes? O sea, que ahí hay una gran brecha del conocimiento de hasta ver desde cuándo, ¿verdad? Entonces esto hay que pararlo, ¿verdad? Y la única forma es enseñarle al niño desde el kindergarten a que se haya metido en las ciencias, la physics, la chemistry, el matemático desde chiquito. ¿Y cómo le van a explicar el átomo a un niño? Pues esa es la pregunta, ¿verdad? Ese es el reto que tenemos, enseñarle al niño la biología, ¿verdad? Miren, todos hemos estudiado de que el CO2 en la noche de las plantas, miren, ustedes saben, lo vieron en segundo, tercer grado, la fotosíntesis es una cosa espectacular de la naturaleza que produce la energía y después la energía exactamente al revés del carro, trabaja la fotosíntesis, ¿me entiendes? De día y de noche. O sea que ahí en una hojita está un gran secreto de lo que es la sostenibilidad, ¿verdad? En energía, en producción. Pero eso no nos hemos olvidado, se nos ha quitado de la cabeza, ¿verdad? Entonces esto es una discusión larga, polémica, ¿verdad? Un poco ortodoxa, by the way, ¿verdad? Pero como ya hay poco tiempo, solo les voy a decir una cosa. ¿Creen ustedes que le pueden enseñar la energía, la cosa atómica a un niño? ¿Creen ustedes que sería fácil eso? Miren, estos son juegos. Este es un juego que se llama Subatomic, ¿verdad? Es como jugar Monopolio. You know what I mean? El Monopolio que uno juega con ¿verdad? Con el billete. Aquí, con este jueguito, ¿verdad? Que vale como, no recuerdo, como 30 pesos, ¿verdad? Te ponen a hacer átomos de boro, ¿me entiendes? Jugando en un tablero, ¿me entiendes? Como que están jugando Monopoly. You know what I mean? De la tercero, cuarto, quinto jugada, ¿verdad? Que no es fácil aprendida, pero ya tenés la idea de cómo se forma un electrón, ¿verdad? De las subpartículas atómicas. Pero quizás no, pero es base para muchas, ¿verdad? Yo creo que no hay mucho tiempo, pero yo quería ese mensaje, Tony. No, gracias, don Guillermo, pero sobre todo retomo esto y completamente de acuerdo que tenemos que comenzar, ¿verdad? Con los párvulos, con los niños allá, ¿verdad? En el kinder, a que jueguen con este tipo de cosas para que el 2040, 2050 quizás se vea un poquito diferente. Y aquí hay otro, mira, aquí hay otro juego de Valencia, ¿verdad? Hay libros de biología, ¿me entiendes? Y eso incide, perdón, ¿en qué? En todo, mira, en la salud, ¿verdad? En la medicina, ¿verdad? En la comida, ¿verdad? En la energía, en el medio ambiente. Si desde niños estamos acostumbrados a saber qué pasa con la Valencia, ¿verdad?
¿Cómo que pasa con la química, la cosa de la sal que decías? Pero ¿será que estamos, los que ya llevamos o llevan, ¿verdad? Un camino recorrido en la vida que todavía podemos aprender en la bachilleratos, en las universidades, en las empresas, pues, ¿cómo hacemos para integrar de alguna manera? Y aquí, pues, abierto a todos, ¿no? Hay que hacerlo, cambio. Ese enfoque hacia la ciencia, hacia el conocimiento, y si están de acuerdo que por ahí es la ruta. Hola, Tony. Bueno, yo quiero dar mi opinión. Creo que El Salvador en 10 años va a dar un salto cuántico en cuanto a innovación y desarrollo. Esto va directamente proporcional. El país crece en su economía, directamente proporcional como crece su innovación. Entonces, para mí creo que va a ser fundamental para que El Salvador dé ese salto cuántico la integración de diferentes actores en el ecosistema. Por ejemplo, aquí Guillermo nos decía toda la ciencia y tecnología, más ciencia, pero también la tecnología y también el emprendedor y también la parte legal y también la parte financiera. Porque posiblemente un emprendedor tenga una fabulosa idea, pero ¿por qué un emprendedor no lleva a cabo su idea hasta volverlo un modelo de negocio? Posiblemente porque no tiene el contacto de un científico que le ayude con su idea, ¿verdad? No tiene el contacto de un legal que le ayude a formar su patente. No tiene el contacto de un financiero que le ayude a formular su modelo de negocio. Entonces, y no tiene posiblemente acceso al inversionista que le dé o que sea un ángel, un ángel inversor para que su proyecto se lleve a cabo. Entonces, creo que El Salvador sí puede dar un salto cuántico en estos años, pero vamos a necesitar la integración de todo el ecosistema para que esto se agilice de manera sorprendente, ¿verdad? Entonces creo que, en mi opinión, sí podemos ser parte dentro del Global Innovation Index de al menos de los primeros 25 del mundo, pero sí necesitamos ese cambio de mentalidad y la integración del ecosistema. Eso creo que sería importantísimo. Y sí veo que El Salvador pueda crecer. Tenemos talento, no recuerdo quién decía, hemos visto que gente se va para otros países y allá son científicos sorprendentes, son empresarios sorprendentes. Lo que le faltó es el sistema aquí que le permitiera desarrollarse, pero realmente en El Salvador tenemos talento, tanto gente muy inteligente, muy creativa, pero también tenemos gente muy trabajadora. Entonces, el talento lo tenemos en casa, lo que tenemos que darles es el sistema que pueda ese talento, ¿verdad? Esa es mi opinión, Tony. Gracias Melania. Quiero compartir definitivamente esa visión de que es posible, ¿no? Lograr esto y que pudiéramos tener un país diferente en 10 años. Yo soy un optimista también del futuro de la tecnología, ¿no? Creo que esto es la manera como podemos generar desarrollo, ¿verdad? Es la manera como podemos abonar, ¿no? Pues a esta sostenibilidad también de la que hablamos definitivamente. ¿Y cómo será que necesitamos incluir quizás a más salvadoreños en esto, ¿verdad? Para que se sumen esos abogados, esos financistas, esos científicos que digamos, estemos volcados a pensar, ¿no? Más en el futuro que en el pasado, diría yo. Sí, gracias, Tony. Yo considero que nuestro enfoque en El Salvador debería ser siempre encaminado a la transformación digital. Y con eso de la transformación digital, quiero apoyar lo que dice Melania, que también implica una transformación cultural. Y es que actualmente deberíamos de enfocarnos también en el agilismo, no agilidad, sino que el agilismo, como un proceso que está enfocado prácticamente en metas reales a corto tiempo, que son medibles, pero donde el enfoque es el cliente y resolverle un problema al cliente o al usuario y hacer un proceso sencillo, porque el usuario está expuesto al World Service o el World Class Service, donde evidentemente no comprendería un usuario, un inversionista, por ejemplo, por qué una transferencia interbancaria en El Salvador cuesta 48 horas que se tramite, pero en México o en Estados Unidos me cuesta 25 minutos de tiempo.
Entonces, el usuario o el inversionista no se le puede dar una respuesta óptima porque piensa, ¿cómo es posible que yo obtenga un Uber, por ejemplo, hablando de servicios de transporte, más rápido en Estados Unidos y acá en El Salvador? No, claro, ya tenemos Uber en El Salvador, anteriormente no lo teníamos, pero prácticamente el enfoque es agilidad, transformación digital en todo sentido, puede ser en la industria de servicios, en la industria de productos, manufactura y tecnología. Creo que prácticamente el enfoque debería ir en ese sentido, Tony, esa es mi humilde opinión. Perdón. Gracias, doctora. Definitivamente este enfoque de agilidad, ¿no? Pues es lo que vemos en las, que funciona, definitivamente, diría yo, ¿no? En las empresas para acelerar, pues, estos modelos de negocio, estas transformaciones, ¿no? Perdón. Y de acuerdo también. Gracias. No sé si ya para ir cerrando, tienen comentarios adicionales. Creo que ya pues estamos un poco sobre la hora, pero cualquiera que quisiera agregar algo, eso más que bienvenido. Sí, adelante, doctora. Tony, pues realmente pues dar las gracias, ¿no? por la invitación. Ha sido muy refrescante escuchar todas estas ideas acerca del futuro de El Salvador, y pues cuenten con esta servidora y con la institución en lo que podamos aportar, y nos gustaría pues ser parte de este grupo, ¿no? De este ecosistema, ya sea como universidad y también como el Laboratorio de Innovación Social. Así que estamos a la orden, y un saludo a todos. Tony, yo una última consideración, quizás me encantaría poder ver, he visto, digamos, cómo la organización de Millennium Project hace realmente estudios, es decir, ejercicios reales a partir de la investigación que terminan convirtiéndose en un documento, ¿verdad? Un estudio de prospectiva, y cómo podríamos, como parte de ese ejercicio de integración del ecosistema, ahora pues que poco a poco al fin los actores clave han ido apoyando este tipo de iniciativas, se puede ir creando este tipo de investigaciones entre de repente el Centro de Investigación de la UTEC, Sandbox, de Millennium Project y organizaciones de las que estamos acá, ¿verdad? Para ir poniendo, obviamente, anticipándonos a ese futuro, pero de manera más tangible, y poco a poco ir, digamos, llevando este tipo de conversaciones a rutas críticas que de alguna manera se convierten en trazables, ¿verdad? Es decir, en rutas o mapas que se pueden ir haciendo propias por sectores a partir de estos ejercicios de futuro. Únicamente, y gracias por la oportunidad. Perdón, gracias, José. Lito, don Guillermo, no sé si tienen algunos comentarios finales. Bueno, de mi parte, lo único que iba a decir en atención a algo que dijo Fernando, que ya se fue, pero igual, es que para mí creo que mucho empieza por cada uno de nosotros. Entonces, para mí, dos actitudes, conductas que debemos mantener, creo que lo he tratado de hacer, es enfocarse en un tema. Hay demasiadas cosas que hay que cambiar y que hay que transformar, y no podemos ser todólogos a estas alturas. Cada uno debería, cada uno, no solo nosotros, sino que todos los pensantes, los que tienen alguna capacidad o algún privilegio de haber sido educados, enfocarse en un tema particular, científico, político, legal, académico, lo que sea, en uno. Y segundo, estar abierto y dispuesto a que lo llamen a colaborar a X cosa, decir que sí, al margen de quién lo ideó, de quién lo pensó, de quién lo propone, al margen de cuestiones políticas, ideológicas, religiosas, lo que sea, en tanto cuadre con lo que uno cree que debe suceder. Eso como digamos, un modo de vida propio, personal, para cada uno, no solo nosotros, como digo, sino en general. Esa es la manera de integrar esfuerzos, creo yo. Gracias. Mire, yo estoy de Gracias, acuerdo, Lito. o sea, que es un ecosistema el que hay que armar de conocimiento de todo. O sea, uno solo no puede. O sea, si no se trabaja junto, no se va a poder, ¿verdad? Gracias por
Gracias y felicidades por los aportes. Sí. No, y a todos definitivamente gracias, ¿verdad? Yo creo que este es un día simbólico, ¿no? Por eso se ponen estos días en el calendario, ¿no? Para recordar la importancia de ciertos temas en los que tenemos que ir, pues, abordando de manera consciente estas temáticas, estos problemas, estos retos, y si bien, pues, ¿no? Sabemos que muchas de estas cosas están en plena transformación en el país, definitivamente, como dicen, desde la colaboración, ¿verdad? De compartir conocimiento que podemos generar desarrollo y sobre todo pues una visión compartida de futuro. Yo estoy muy contento y agradecido con todos ustedes en nombre de Millennium Project, en nombre de Sandbox también, definitivamente como organizadores, ¿no? de dar estos primeros pasos y sin duda pues vamos a ir caminando, ¿no? A abordar pues cada uno de estos temas de manera conjunta, de manera individual, ¿verdad? Ya para que más personas puedan tener también definitivamente acceso al conocimiento, acceso pues a las herramientas necesarias para que nos vayamos preocupando cada vez más de ese futuro que todos queremos construir. Así que nada más que agradecerles definitivamente y pues invitarles a nuestros próximos eventos, ¿no? Y pues agradecer a nuestros invitados. Gracias, hasta luego. Cuídense. Gracias, hasta luego a todos, gracias. Gracias a todos. Adiós, gracias.